resucitó, el Cordero que triunfó, en victoria ascendió. La creación espera con fervor la venida del Señor en todo su esplendor. Jesús, el que resucitó, el Cordero que triunfó, en victoria ascendió. La creación espera con fervor la venida del Señor en todo su esplendor, y lo verás descendiendo en una nube en majestad. El Rey pronto vendrá cuando el novio vuelva por su novia. La encontrará adorándole. Jesús, el que resucitó, el Cordero que triunfó, en victoria ascendió. La creación espera con fervor la venida del Señor en todo su esplendor, y lo verás descendiendo en una nube en majestad. Cuando el novio vuelva por su novia, la encontrará adorándole, y lo verás descendiendo en una nube en majestad. El Rey pronto vendrá cuando el novio vuelva por su novia. La encontrará adorándole. Santo, santo, todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Santo, santo, todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Santo, santo, todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Santo, santo, todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Santo, santo, todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Santo, santo, todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y lo verás descendiendo en una nube en majestad. El Rey pronto vendrá cuando el novio
Quiero invitar a los hermanos para que abran la palabra de Dios en el libro de Amós capítulo 4, para leer los versículos del 7 al 13. Y la palabra de Dios dice así: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a tomar agua y no se saciaban, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros frutos y vuestros huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Dios. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Es un pasaje del que acabamos de leer, tremendo, que habla sobre la situación del pueblo de Israel que no volvió a Dios a pesar de tantos problemas que tuvo. Y eso nos hace pensar el día de hoy también en las cosas que están pasando en nuestro mundo. Pero hay 8 palabras muy importantes en este, dice, son 8 palabras que prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Todo esto estaba pasando para que el pueblo se volviera a Dios. Y lo que está pasando con nosotros también el día de hoy son, por ejemplo, incendios. Hay muchos incendios, también hay inundaciones tremendas en varias ciudades y en otras partes del mundo. Encontramos también en las noticias la cuestión de mortandad, muchos que se están muriendo por la enfermedad. Otras cosas que están pasando es que se han perdido empleos, las finanzas, la economía ha caído. Son cosas que están haciendo reflexionar al pueblo, pero parece ser que no nos volvemos a Dios. Son situaciones que nosotros encontramos, que son advertencias que Dios manda para todas las personas. Son con advertencia siempre importante para ti y para mí y para el pueblo y el mundo. También es una advertencia que jamás será invalidada. ¿Por qué? Para que nos preparemos para encontrarnos con Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué tenemos que prepararnos con Dios? El primer punto que encontramos es que debemos prepararnos porque vamos a encontrarnos con nuestro Dios. Dios nos da una advertencia que debemos entender, una advertencia que es importante para la vida. Fíjense, hay varios pasajes que quiero leer, porque vamos a encontrarnos con Dios después de la muerte. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, después de la muerte, vamos a encontrarnos con nuestro Dios después de la muerte, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Tenemos que encontrarnos con Dios. Y una de las cosas es, después de la muerte, se han muerto tantas personas el día de hoy, y no sé si estaban preparadas para encontrarse con Dios. Pero una realidad que la palabra de Dios nos dice y que Dios nos dice en su palabra es que debemos estar preparados porque después de la muerte vamos a encontrarnos con Dios. Y otra cosa importante es que nos vamos a encontrar con Dios para darle cuenta. Fíjense lo que dice Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. No solamente vamos a morir. Cuando estemos en la presencia de Dios vamos a dar cuenta, como dice aquí la palabra, de nuestra vida, de todo lo que pasó en nuestra vida, de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de las cosas tremendas que cometimos y de las cosas buenas. Pero vamos a estar frente a Dios y vamos a encontrarnos con Dios para darle cuenta también de todo lo que hay en nuestra vida.
también todos debemos de comparecer ante Dios. Fíjese lo que dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos, dice aquí la palabra de Dios, todos es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Va a haber un juez ahí que va a estar examinando todo lo que ha pasado en tu vida y en mi vida. Y dice que cada uno de nosotros vamos a recibir según lo que hayamos hecho cuando estábamos en este cuerpo, cuando estábamos en este mundo, cuando estábamos vivos físicamente, sea bueno o sea malo. Yo te pregunto, ¿cómo te encontrarás ese día delante de Dios? ¿Cómo me encontraré ese día delante de Dios acerca de lo que hayamos hecho en este cuerpo que Dios nos ha dado? Tenemos que dar cuenta de lo bueno o de lo malo que haya pasado en nuestra vida. Otra razón por qué también debemos de prepararnos es que también dice la Escritura en Apocalipsis 20, 11 a 15, que vamos a estar en el gran trono blanco. Fíjense lo que dice la Escritura. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, no voy a leer todo, pero voy a la parte. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se hallaba escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una pregunta importante, yo te pregunto, ¿estarás tú inscrito en el libro de la vida? ¿Estaré yo inscrito en el libro de la vida? Ante el tribunal de Cristo vamos a tener que, en el trono blanco vamos a tener que ver que Dios va a examinar los libros, y si no estamos inscritos en el libro de la vida, vamos a ser lanzados al infierno o al lago de fuego. Otra razón por qué debemos prepararnos para el encuentro con Dios es que Dios no ordena lo que no es necesario. Dios siempre ordena que hagamos lo que es importante. Y ¿saben? A veces nosotros nos creemos que tenemos todo. Una, porque nacimos en una familia cristiana. Yo no sé si tú naciste en una familia cristiana o no. En el caso mío, yo sí nací en una familia cristiana. Mi padre muy entregado y mi mamá no me acuerdo porque no me acuerdo de ella, porque murió cuando yo estaba muy pequeño. Pero mi padre era un hombre muy entregado. Era el guardatemplo como Lupita, el mozo de la casa de Dios y de los misioneros, que la casa de misioneros que está muy grande al lado derecho y otra casa de misioneros que estaba al lado izquierdo. Y también ahí en el colegio que había, era un trabajo desde las 5 de la mañana andar trabajando hasta las 9 o 10 de la noche. Pero siempre estaba rodeado de misioneros y de pastores. Y una de las cosas que a mí me pasó, porque mi mamá no vivía, es que yo crecí en casa de misioneros, muchos misioneros. También crecí en la casa de los pastores. Y algunas familias piensan que por ese hecho de haber nacido en una familia cristiana, estamos preparados. Otras personas piensan que fueron bautizados y son miembros de alguna iglesia importante o no importante en la ciudad. Tampoco eso vale en el encuentro con nuestro Dios. Hay muchas iglesias, hay muchos cristianos, algunos de nombre que no son en realidad cristianos, llevan el nombre, pero algunos piensan que por estar siendo miembros de una iglesia están preparados para encontrarse con Dios. Otros más piensan que porque llevan una vida más o menos recta delante de la gente. Pero ¿saben una cosa? Esto no nos prepara para venir a un encuentro con Dios. Todo esto es algo que debemos entender conforme dice la palabra. Dice Isaías 64, versículo 6, algo muy, muy importante. Si bien todos nosotros
somos como suciedad y toda justicia es como trapo de inmundicia. Fíjense qué cosas tan importantes dice la palabra de Dios. Lo que nosotros consideramos que es justo, que es limpio, dice la palabra de Dios que se considera como suciedad y toda justicia como trapo de inmundicia. Es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que eso no es lo importante para encontrarnos con Dios. Hay ejemplos en la palabra de Dios de personas que no estaban preparados para encontrarse plenamente con Dios. Uno fue Adán y Eva. Ustedes pueden encontrar eso en Génesis 3, la historia de que Dios los puso y los crió y los puso en el jardín del Edén. Y les dijo, no, pueden comer de todo menos de ese árbol, el árbol de la vida. Y dice que tenía frutos muy, muy agradables. Y cuando estaba Eva por ahí cerca, llegó el diablo y le dijo, bueno, ¿has comido de todo? Dijo, no, menos de ese árbol, porque dijo Dios que el día que coma de eso vamos a morir. Dijo el diablo, no te creas, no te vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de van a saber todo. Y lo dice, mira, y la serpiente le invitó, y dice que a Eva se le hizo agradable, se acercó y comió del fruto. Y no comió solamente ella, le habló a Adán para que comieran, y comieron los dos. Pero cuando se dieron cuenta de eso, es que se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Hicieron un vestido, no sé de qué lo harían, pero yo creo de las hierbas que había en el campo. Y dice que estaban en eso cuando escucharon la voz de Dios, que dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, ¿estás escondido? Dijo, sí, porque no quería que te dieras cuenta que estaba desnudo. Y que Dios le dijo, ¿cómo supiste que estaba desnudo? ¿Comiste acaso del árbol que te dije que no comieran? Digo, sí, pero yo comí porque Eva me dijo. Y luego le llamó la atención a Eva y Eva le dijo, sí comí, pero la serpiente me dijo. Y entonces le dijo a Eva, cuando tú tengas hijos vas a sufrir, vas a tener partos difíciles por causa de este pecado. Y Adán le dijo, por cuanto tú hiciste eso, la tierra no va a dar fruto como se daba antes. Vas a tener que trabajar mucho para poder conseguir fruto. Y estuvieron muy terribles Adán y Eva porque no estaban preparados en ese momento para encontrarse con Dios. Otro personaje que también batalló para encontrarse con Dios porque no estaba también preparado se llama Belsasar y está en el libro de Daniel, capítulo 5, lo voy a leer una parte para que se den cuenta. El principio dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que viviesen ellos el rey y sus grandes mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y vivieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y me brinco para acá, dice, entonces hay algo que pasó tremendo. Dice que cuando estaban en la fiesta, el rey vio una mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en mi reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrarle al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Pero la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos
ni palidezca tu trono. En tu reino hay un nombre, en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu Padre, Él habló a él con inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, el que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, cardiólogos, astrólogos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la casa cautiva de Judá que mi padre trajo de Judá? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen toda esta escritura y me den su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, dame su interpretación y serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y te daré la interpretación. El altísimo rey, el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y luego dice aquí la palabra, entonces en la presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los predos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuerpo un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y esa misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos. Qué cosa tan impresionante, que no estaba él preparado para encontrarse con Dios. Aunque tenía un gran hombre, un gran siervo de Dios, no estaba preparado. Y mandó a hablarle para que pudiera interpretar lo que Dios había puesto en la pared. Y había temblado y tenido miedo. Yo te pregunto, ¿no habrá pasado algo semejante con nuestra vida? Pero nosotros no tenemos ahora un Daniel como pero tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a encontrar las respuestas. Debemos entonces prepararnos para encontrarnos con Dios. Y Dios no ha dado lo imposible, no hay nada que sea imposible para que no estemos preparados. Dios ha preparado de una manera para estar bien con Él, porque Cristo murió para pagar nuestros pecados. Eso es lo que dice el libro de Isaías. Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido también por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una de las cosas que tenemos que hacer para prepararnos es acercarnos a Cristo y dejar que su muerte en la cruz nos limpie y nos rescate del pecado y para podernos encontrar con Dios. También otro de los pasos para llegarnos y acercarnos con Dios y encontrarnos con Él es la fe. Fíjense lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe podemos tener paz con Dios. Si nosotros creemos todo lo que dice la Escritura, que Él ha perdonado y ha limpiado y ha lavado todos nuestros pecados y nos ha hecho limpios por la sangre de Cristo, y lo creemos y lo aceptamos en nuestra vida, podemos estar listos y preparados para encontrarnos con Dios en ese día que Él lo decida. Nos preparamos también cuando tú y yo confesamos nuestros pecados. Yo te pregunto, ¿tendrás tú pecados en tu vida?
Habrá pecados que estás practicando. O habrá pecados que cometiste, lo confesaste y lo has dejado. Pero como dice la Escritura, no hay un justo ni aún uno. Todos tenemos pecado. Pero Dios ha puesto una solución maravillosa. Que dice que, fíjense lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esas cosas que hemos visto son necesarias para encontrarnos con Dios. Debemos hacer como lo que está escrito en el libro de Lucas capítulo 15, versículos del 11 en adelante, donde dice que había un hombre rico que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y se la dio y dice que se fue lejos. Y empezó a vivir terriblemente. De tal manera que acabó con todo lo que tenía. Y primero estaba bien rico, después se quedó sin nada. Y estaba tan pobre que dice que tenía ganas de comer lo que los cochinos dejaban ahí en el corral. Pero nadie se los daba. Y en esa reflexión, viendo su situación, se acordó de su padre y dije, en la casa de mi padre hay muchos que tienen todo para vivir y yo aquí perezco de hambre. Me voy a regresar con mi papá, le voy a pedir perdón, le voy a decir que cometí pecado y voy a pedirle perdón. Y dice que se regresó y cuando iba llegando, su padre lo vio de lejos y dice la palabra de Dios que corrió, lo abrazó, lo besó y entonces le dijo, Padre, he pecado contra ti, perdóname, no soy digno de estar delante de tu presencia. Y el padre mandó a hablarle a los criados, dijo, báñenlo, arréglenlo, pónganle vestidura nueva y tráiganlo a la fiesta que tenemos. Cuando tú y yo venimos en esa actitud, es un encuentro maravilloso con Dios cuando llevamos y hemos confesado nuestros pecados, estamos arrepentidos de ellos y hemos decidido dejar atrás para encontrarnos con nuestro Dios. ¿Cuál noticia buena has encontrado en esta tarde? Como decíamos, Dios nos ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Y no solamente muriera, sino que nos lavara y nos limpiara y nos preparara un lugar en la casa de Dios para que cuando tú y yo nos muramos y estamos en relación con Él, podamos llegar a la presencia de Dios. Y yo te invito esta tarde o este día, donde quiera que tú estés, que podamos venir y prepararnos para encontrarnos con Dios. Vayamos a Él con nuestra vida, con los pecados que hay en nuestra vida, pero haberlos confesado y habernos arrepentido de ellos, acerquémonos a Dios a través de Jesucristo y nos va a recibir y vamos a tener un encuentro maravilloso. También acepta a Jesucristo como tu Señor y que seas perdonado y que seas hecho hijo de Dios a través de Él. Yo te pregunto, ¿has aceptado a Cristo en tu corazón? ¿Le has invitado? La palabra de Dios dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con Él y estaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere que tú y yo estemos con Él. Abramos la puerta en nuestro corazón y digámosle, Señor, ven, entra en nuestra vida, perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, pero conviértanos en hijos de Dios para estar viviendo con Él para siempre. Yo le pregunto, con esto, ¿estará usted preparado para encontrarse con Dios? Dios nos está mandando muchas señales. Están pasando muchas cosas en el mundo, en nuestra ciudad, tal vez en nuestra casa también. Pero ¿saben para qué? Para que estemos preparados, como dicen esas 8 palabras que encontramos en la Biblia, en la lectura de esta tarde. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepárate. No escuches nada más la palabra. Escucha y haz aquello que tú y yo necesitamos hacer para tener un encuentro maravilloso con Dios. Y algún día, no sé cuándo, pero tú y yo nos vamos a encontrar con Dios. Y van a pasar todo eso que hemos visto hoy, pero lo más maravilloso es como dice la palabra,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y también recordar, mas el herido fue por nuestros pecados y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermosas verdades, pero no solamente debemos escucharlas, vamos a apropiarnos de ellas, vamos a recibirlas y vamos a vivir siempre preparándonos para encontrarnos algún día, cuando Dios quiera, con Dios y estar con Él por los siglos de los siglos. Yo invito para que inclines tu rostro y podamos orar. Querido Señor, te damos muchas gracias porque nos amas. Te damos muchas gracias porque nos has preparado para recibir no solamente tu palabra, sino para recibir a Jesucristo en nuestro corazón y poder tenerlo como Señor, como Rey, pero también como Salvador personal. Gracias porque algún día vamos a encontrarnos contigo en tu reino. Y en ese día vamos a tener que rendir cuentas de nuestra vida. Vamos también a que recibir el juicio. Pero como dice tu palabra, el que cree en ti y te recibe en el corazón, aunque esté muerto, vivirá. Y te damos gracias porque dice tu palabra también, porque de tal manera nos amaste, que diste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, perdona nuestras actividades inadecuadas delante de ti. Pero queremos pedirte hoy que tú vengas y entres a nuestra vida, que tú seas el Señor y que tú seas el Rey, pero que tú seas nuestro Salvador. Que laves todos nuestros pecados y todas nuestras maldades con tu sangre preciosa y que algún día, cuando tú decidas, podamos encontrarnos con Dios en el reino y poder vivir con Él. Todos los que estamos aquí, los que están oyendo, para poder vivir con Él por los siglos de los siglos. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho, hermanos.